Hola a todos, buenas noches. Hanukkah Sameach. Baruch Hashem, ya estamos en el quinto día de Hanukkah, ya casi por terminar Hanukkah. Y no podemos terminar las fiestas de Hanukkah sin llegar a despertarnos, sin llegar a brillar nuestra luz interior. ¿Qué mejor que hacerlo a través de Shurim, de diferentes Verbanim y Darsanim, que con sus palabras nos van a inspirar para que podamos reflexionar y llegar a dar ese paso adelante, ese cambio de hacer brillar esa luz interior, de revelar nuestra identidad verdadera, para que podamos demostrar la fuerza verdadera que tenemos para lograr las cosas. Sin más preámbulos, en primer lugar, damos la palabra al Rab tenemos el web, Rab de la actividad Bajurín Tiferet Israel, en Barrio Flores, Buenos Aires, Argentina. Querido Rab, como usted quiera comenzamos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Netanel? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ok. Bueno, Baruch Hashem. En primer lugar, feliz Hanukkah a todos. Besat Hashem, la fiesta de las luces, ¿sí? La fiesta de la esperanza. Eh, Baruch Hashem, gracias por la invitación. Gracias por lo que hacen Tobleodot en particular. Queríamos hablar hoy, justamente, nosotros decimos en el Alanisim, cuando se hace el Alanisim, en la Tefilá, en el Birkat Hamazon, eh, recordamos el milagro de la guerra de Am Israel en la época de Matitiá, Ben Yohanan, Cohen Gadol, Hashmonaí, con sus hijos, que ellos salieron a la guerra en defensa del pueblo de Israel. Y ahí trae el Anisim que dice: Masarte Giborim Biad Halashim, entregaste a fuertes, a un ejército preparado, adiestrado, ¿sí? Que tenía toda la preparación para ir a grandes guerras en manos de gente débil, ¿sí? Y Rabbim Beyad Meatim, eran mucha cantidad de soldados en manos de unos poquitos, que eran los Yehudim de la familia de los Hashmonaim, que se atrevieron a ir a la guerra. Y el Hiddush, y por ahí la parte, acá la novedad de todo esto, ¿sí? Que este Nitzajón, esta victoria que tuvo el pueblo de Israel, fue por el Zehut del Bitajón, por el Zehut, por el mérito de la confianza que tenían la familia de los Hashmonaim en ese momento. Porque a quién se le ocurre ir a una guerra desigual, una guerra donde seguramente uno va a ir a perder, pero, entre paréntesis, pienso yo que hay que levantar la voz. Y eso es una cosa importante, porque a veces nos toca pasar épocas como la que estamos pasando ahora, donde hay tanto odio, donde hay tanto antisemitismo, y uno a veces poder levantar la voz, ¿sí? Y por lo menos hacer desde nuestro lugar aquello que es lo correcto. Pero al pueblo de Israel, si tenemos que rescatar una mitad, una cualidad, la cualidad que tuvo el pueblo de Israel en ese momento fue la cualidad del bitajón, de la confianza que tuvieron en ese momento para ir a la guerra contra los griegos, y no solamente fueron, sino que también ganaron. El Pasuk dice en Oshea, ¿sí? En el Naví Oshea está escrito sobre la Haftará famosa de Shuba Israel, que es la que leemos normalmente en Shabbat Shuba, el Shabbat que está entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El pasuk dice: Shuba Israel ad Hashem Elokeja, regresa Israel hasta Boreolam, tu Dios, y Khashalta Bahamoneja, porque tropezaste, ¿sí? En tus pecados. Que Hui Mahem de Barim, tomen para ustedes palabras. Beshubu el Hashem, y regresen al Creador, a Boreolam. Imbru el Ab, digan delante de él, Coltiza Abón, toda aquella persona que carga con un pecado, Bekah Tov, ¿sí? Que tome algo bueno nuestro, un Shalemá Farin Sefatenu, y que se llenen nuestros labios, ¿sí? Como si fuera una ofrenda. Y así va diciendo el Pasuk, agregando y aclarando: Ashur lo Yoshienu, al sus lo nirkab, nosotros no nos vamos a montar sobre los caballos, pero no mar od Elohenu le maaseyadenu, y no vamos a decir que nuestra fuerza es el Dios, ayer berja y ruhaim yatom, que ayer en ti es el que se apiada del huérfano. Erpame shubatamos a Bebne Dabá, ¿sí? Boreolam va a curar la teshuvá nuestra, aquellos que aman la generosidad, la filantropía. Kishab apimimenu, porque Boreolam dice que va a volver su furia de sí, se va a tranquilizar.
¿qué tal le Israel? Voy a hacer, dice Borea Olam, cuando la persona vuelva ante Yeshua, como el rocío para Israel. Y Fraj Kayoyaná va a brotar, así como brotan las rosas en los campos, ¿sí? En los jardines. Beyaj Sharashav Lebanón, y van a crecer sus raíces, así como crecen en el Lebanón los grandes árboles gigantes. Sobre esto, las últimas 5 palabras, Ifrah, que termina con Het, Kayoyaná, que termina con He, con la letra G, Beyaj con Jaf, Shorashav con Bab, Lebanón con Nun, forma la palabra Hanukkah, ¿sí? Forma justamente la palabra Hanukkah. ¿Y qué tiene que ver este pasuk con Hanukkah? Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dicen los Jajamim de que el secreto de Hanukkah, ¿cuál fue? No confiar en nosotros, sino confiar en el Todopoderoso, sino confiar en Borea Olam. En Hanukkah confiaron en Borea Olam. Se atrevieron a ir a una guerra confiando plenamente, o sea, sabiendo que el único que los podía salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Y a aquellos, vamos a llamarlos, si los podemos llamar soldados, o si querés, podemos llamarlos estos tzadikim, ¿qué fue lo que los salvó? Fue únicamente la confianza en Borea Olam. Eso fue lo que lo llevó. Entonces, por justamente lo que trae ahí, cuando la persona deja de confiar en su mano, en su fuerza, en su talento, sino confía plenamente y únicamente en Borea Olam, es cuando la persona ahí, la Yeshua, la salvación, se ve más al descubierto, ¿sí? Se ve como Borea Olam va encaminando, va ahí conectando los hilos para que todo salga de la mejor manera. Y también, ¿sí? Si vamos a relacionar también, porque siempre Hanukkah cae relacionado con la perashá Vayeshev y Miketz, que es la perashá de Yosef, ahí trae el Midrash algo muy interesante. Pasuk dice, Ashre Ageber Asher Ibtach Hashem. Bienaventurado de la persona que confía en Hashem. Y pobre de la persona que confía en las personas. ¿Sí? Entonces dice el Midrash, pobre de las personas que confían en las personas, ¿sí? Se refiere a quién dice, a Yosef Atzadik, que confió en el Sera Mashkim, en el ministro de la bebida, que lo había encontrado en la cárcel. Y dice, ¿quién es la persona que confía en Borea Olam? Bienaventurado, se refiere también a Yosef. Y aparentemente parecería como que hay una contradicción. Primero lo felicita a Yosef por confiar en Hashem, pero también después, de alguna manera, le pone un dedo acusador en el sentido de haber confiado en el Sera Mashkim. ¿Cómo se puede explicar? Uno tiene que saber que Yosef Atzadik en particular se comportaba con una mitad, con la conducta del bitajón y la confianza en Borea Olam de una forma total, una forma del 100%, inclusive ni siquiera hacía un esfuerzo personal, sino confiaba plenamente. Era tan grande la confianza que tenía en Hashem, que cuando él confió en una persona y le pidió el solo hecho de decir, recordarte de mí, ¿sí? Cuando ahora te vas a encontrar con el faraón, acordate de mí, nada más. No pidió más que ello. Para el nivel de Yosef, ¿sí? Era un nivel, significa como que había fallado. Y eso habla bien de él, no habla mal de él, habla muy bien de él porque la confianza que él tenía era una confianza plena. Y esta es la confianza que nosotros tenemos que convivir con Borea Olam. Cuanto más es la confianza que una persona tiene en el Todopoderoso, en el Creador, así también es la salvación, porque es como la sombra de una mano. Lo que uno pone, si uno en la sombra de la mano va a poner 5 dedos, inmediatamente se va a reflejar en la pared 5 dedos. Si una persona va a poner en el frente al sol 2 dedos, en la pared se van a reflejar solamente 2 dedos. Y así es como todas las cosas. En uno, a medida que más confía, ahí más grande es la salvación. Y así encontramos también que el Gaón de Vilna dice así. El Gaón de Vilna trae sobre el tema de la confianza, cita lo que dice Rabbenu Yonah. Rabbenu Yonah, Gerundi, dice que la mirada del bitajón es una mitzvah tasé, es una mitzvah activa, que la persona pueda aplicarla. Y dice, esa mirada y esa mitzvah, en este caso que es una mitzvah, está al punto de que dice la persona tiene que confiar en Hashem con todo su corazón y en su inteligencia y en su entendimiento no se tiene que apoyar ni siquiera como si fuera un bastón. Se tiene que apoyar únicamente en la confianza de Borea Olam. ¿Está bien? Y es Yadú, conocido el masé que había pasado con Nahum Ish Gamzu. Querían mandarle un regalo al Keisar, al César de esa época en Roma. Dijeron, aquí vamos a mandar, si mejor mandarlo a Nahum Ish Gamzu, que él le suelen ocurrir milagros.
Él cuando estaba yendo había llevado un obsequio, había llevado un presente para el Keisar, y en ese presente llevaba todo joyas, ¿sí? Había oro, había diamantes, todo tipo de cosas, regalos para cosas. Él paró en el viaje, había parado en una hostería, en un lugar para dormir, y durante la noche los dueños de la hostería, que no eran gente buena, le robaron todo lo que tenía en el cofre y lo cambiaron por tierra. Le llenaron el cofre con tierra para que él no descubra que le habían robado. Cuando llegó delante del Keisar, ¿sí? Y trajo, nosotros venimos de parte de los Yehudim y le trajimos este obsequio. Abrieron el obsequio y estaba lleno de tierra. Y aparentemente lo habían estafado. Entonces el Keisar, el César se enojó mucho, se ofendió porque creyó que era una burla. Pero había, Baruch Hashem, ¿sí? El Malaj que defiende a Israel, ¿sí? Apareció en forma de persona y le dijo, no, pero por ahí es el Afar, por ahí es la tierra de Abraham Avinu, ¿sí? De Abraham Avinu, que fue el que guerrió contra los reyes y ganó, que sabía que él tiraba tierra y se convertía en flechas. Entonces ahí hicieron la prueba, probaron, tiraron con eso y ganaron a un pueblo que Keisar estaba hacía mucho tiempo, quería conquistar y no podía. Se había ocurrido un milagro, ¿sí? Después cuando él regresó, vieron los dueños de la hostería que él había regresado, y entonces a él lo premiaron con un montón de oro y plata, y fue muy bueno para los judíos. Entonces cuando él llegó, cuando él regresó, vio los goim estos de que este hombre había vuelto sano y salvo, y dice, ¿cómo puede ser? Dijo, no, porque yo lo que llevé de acá fue lo que presenté allá. Y dijo, ¿y qué hicieron? No, había tierra, y con esa tierra fueron de flechas. Entonces ellos destruyeron la casa y llevaron delante del Keisar, diciendo, la tierra que él trajo la sacó de nosotros. La probaron y no funcionaba, y los terminó matando, terminaron recibiendo el castigo a aquellas personas por lo que habían hecho. Dicen sobre esto, dice el Maharal, hizo un hidush muy grande. Afilu que, a pesar de que Nahumish Gamzu había descubierto que le habían robado todas las joyas, de todos modos, él confiaba tanto en Boreolam que dijo, si Boreolam hizo que me roben las joyas y pusieron tierra en ese lugar, es porque esto va a traer la salvación. Significa que todo el milagro que ocurrió fue justamente por la confianza que él tenía en ese momento. Y eso es una persona que tiene que tratar de aplicar. Voy a contar un masé para terminar nada más, porque quiero respetar los horarios. ¿Sí? Había un yehudí en Israel, en Jerusalén, de la época anterior, que se llamaba Rab Shlomo Waxler. ¿Sí? Este Rab Shlomo Waxler era un tzadik muy grande, pero era un hombre muy humilde, era un hombre muy pobre. Y tenía una hija que estaba a punto de casar, para casamiento. Entonces un día vino la hija con la esposa y le dijeron, pero por favor, papá, hace algo para traer, porque yo me quiero poner de novia, y si vos no vas a tener ningún recurso, no vas a tener medios, entonces no vamos a poder conseguir un novio y tampoco vas a poder conseguir un casamiento. Y él es una persona que confiaba mucho en Boreolam, permanentemente, siempre confiaba en Hashem. Dijo, Hashem ya solo, siempre Boreolam nos ayudó, nunca nos dejó solos. ¿Por qué ahora nos va a dejar solos? Y él vivía con esa confianza, ¿sí? Que no se bajaba nunca de ella. Al paralelo, había un yehudí, ¿sí? Que se llamaba Godenberg, y este Godenberg era un ashir, era un empresario muy importante en Berlín. Y este empresario que emprendía un montón de negocios y estaba con gente muy adinerada y inmediatamente siempre arriesgaban cosas de negocios, en una ocasión surgió que se había metido en un negocio y se complicó ese negocio. Se complicó de una manera muy difícil y estaba perdiendo muchísimo dinero, y los negocios que estaban haciendo aparentemente no solamente que no ganó, sino que estaba por perder mucho, y él hizo una promesa. Dijo, Boreolam, si vos me ayudás y salvás que Bezrat Hashem, si Dios quiere, se pueda recuperar este negocio y puedo no solamente recuperar el dinero, sino que ganar, Bezrat Hashem, yo prometo que voy a ir a Eres Israel, a la tierra de Israel, voy a llevar el diezmo, o por ahí, el homash, que sería el 20%, y el primer yehudí que me encuentre ahí en Israel, se lo voy a dar para que él pueda tener, ¿sí? Para sus necesidades. ¿Sí? Así fue que hizo la promesa, y de a poquito las cosas se fueron acomodando, y los negocios se dieron vuelta y empezaron a mejorar, hasta que Baruch Hashem, el resultado original, se cumplió y ganó mucho dinero. Él tenía una promesa, entonces agarró, viajó a Israel, y cuando llegó él a Eres Israel, había llevado mucho dinero, había cumplido con la promesa. Entonces él agarró, llegó, empezó a caminar por las calles de Jerusalén a la madrugada, porque había llegado ya cuando estaba por amanecer. ¿Y con quién se cruza en la calle? Nada más ni nada menos con este Shlomo Waxberg. Y cuando lo vio, este Rab Shlomo era tan satik, que era un hombre que nunca se había tocado la barba. ¿Sí? Era un hombre que, así como le creció, así la dejó, y estaba siempre medio despeinado,
medio desarreglado. Entonces él lo vio y dijo, bueno, esta es la primera persona que encuentro. Y le dijo Shalom Alejem, lo saludó, le dijo good morning, le dijo buen día, esto le contestó algo como común, estaba lleno de hacer tefilá. Y entonces le agarró un poco como que se arrepintió, dijo, pero a este le voy a dar la plata. ¿Quién dice que estoy dando la plata en manos buenas? Por ahí estoy dando la plata en manos equivocadas. Entonces lo primero que hizo, dijo, ¿me puede decir su nombre, por favor? Dijo, bueno, yo me llamo Shlomo, etcétera. Le preguntó un poquito por él y se fue, y no le dejó nada. Inmediatamente se fue rápido de Rabá de Jerusalén. En esta época Rabá de Jerusalén era Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Rabbi Sonnenfeld era Rabá de Jerusalén, le preguntó a Rabbi Sonnenfeld, le dijo, mire, me pasó así, yo hice una promesa, le contó todo, pero yo no quiero que caiga en malas manos, no quiero que caiga en manos que no corresponden. Y le dijo, y decime, ¿a quién encontraste? Le dijo, encontré a esta persona, a Shlomo Waxberg, pero encontré que estaba ahí. Le dijo, mira, Boreolam te presentó la mejor persona que podía presentarte. Si vos querías dárselo a una persona que realmente lo necesita, hay una persona que realmente lo merece, es esta persona. Así que buscarlo y dárselo tranquilamente. Y ahí se cumplió que el bitajón de este Yehudí, ¿sí? Que le dio este dinero y con ese dinero la hija se pudo casar y etcétera. El bitajón, la confianza en Boreolam, es justamente lo que salvó a Yosef, es lo que justamente salvó a los Hashmonaim en la guerra contra los Yevanim, contra los griegos, y es lo que nos va a salvar a todo el pueblo de Israel para que próximamente llegue el Mashiach. Gracias por la invitación. Perdón que me atrasé un minutito más, Netanel. Sí, perdón también al Rab que sigue, a Rabaron Tawil, que le quité un par de minutitos. Así que Beatzlachá, Rabba, Hanukkah Sameach, Besat Hashem, Shenishah Besorot Tovot, y escuchemos Mashiach prontamente. Primera y amén, amén. Amén, muchísimas gracias, Rab. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, que podamos reflexionar en lo que dijo del tema de la emuná y cajón, que podamos tener fe completa en la cabeza del para que así también podamos recibir salvaciones en lo que necesitemos cada uno. Vamos a cambiar. Ahora damos la palabra a Rab Aaron Tawil, Rab en Panamá, querido Rab, un gusto tenerlo con nosotros, como se decía, comenzamos. Gracias. Hola, Hazaku Baruch, gracias por todo lo que haces. ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Se ve? A Sí, ver, sí. ¿sí? Un segundito, deja poner aquí. Ya, ok. Hazaku Baruch, Tisquela Misbot, gracias por esta invitación. Con el permiso de todo el Cajal, empezamos con un poquito de palabras de Hanukkah. Esta fiesta llamada Hanukkah, ¿por qué se llama Hanukkah? ¿Qué significa Hanukkah? Entonces, la famosa que todos saben, Hanukkah, porque descansaron el día 25 de Kislev, pero en realidad Hanukkah nos dice el Gaón de Vilna, que viene de Hanukkata Mizbeach, porque hubo una reinauguración del Mizbeach. Cuando se hizo el Mishkan lo acabaron de construir en Kislev. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu dijo, no lo vamos a inaugurar ahorita. Vamos a esperar a que sea Rosh Hodesh Nisan, que es el Hodesh, el mes que nació Yitzhak, que es el que representa el patriarca de la Abodá. Ahí vamos a inaugurar el Mishkan. Y entonces se quedó pendiente el 25 de Kislev sin tener una festividad. Entonces, Akadosh Baruj Hu la guardó. Y cuando fue el momento de los Hashmonaim, de los Maccabim, de los Yevanim, todo lo que pasó, Akadosh Baruj Hu hizo que la victoria sea el 25 de Kislev para que en ese momento sea la reinauguración del Mizbeach, Hanukkata Mizbeach, ese Mizbeach que habían impurificado, que habían suspendido los labores. El 25 de Kislev volvieron a reinaugurar el Mizbeach. Entonces, por eso el nombre de Hanukkah, porque viene de reinauguración. Quiere decir que el nombre de Hanukkah no viene ni con la vela, ni con la guerra, sino con el Mizbeach. Tenemos un milagro que a veces no ponemos mucha atención. De hecho, es la raíz, el mecor de lo que es el Hanukkah, es el Mizbeach. ¿Qué significa el Mizbeach? Y lo podemos ver en la Sufganiot. ¿Por qué comemos Sufganiot? ¿Por qué como subganiot? Entonces uno diría, porque el aceite. ¿Pero el aceite de qué? No es el aceite de la menora. Las subganiot se comen para el zeher, para hacer mención a las menajot, a los corbán de harina que se traían llenos de aceite. Entonces, esa subganía que está llena de aceite
es en recuerdo del Mizbeach, que es el día en donde se reinauguró el Mizbeach. ¿Y qué tiene que ver aquí el Mizbeach? El Mizbeach es algo muy importante. De hecho, Jajamim quisieron que comamos subganía, porque la subganía se dice a la mejía. En Ala Mejía se dice, se recuerda de Al Mizbajaj ve Alejalaj, se recuerda el Mizbeach. Solamente en el Ala Mejía se menciona el Mizbeach. En el Birkat Hamazon no se menciona el Mizbeach. ¿Por qué? ¿Por qué no se menciona el Mizbeach, el Birkat Hamazon? Si el Birkat Hamazon es realmente la verajá, la que es más, el Ala Mejía es el resumen del Birkat Hamazon. ¿Por qué en el Birkat Hamazon, si lo vean todos, ahí van a ver que no aparece que mencionas al Mizbeach, general la Mejía sí? ¿Saben por qué? Porque cuando tú dices Birkat Hamazon, vas a bendecir el pan. El pan no es un extra. El pan es lo mínimo para vivir. El pan no podemos decir que es un deleite. El pan es una necesidad. Por eso no haces mención del Mizbeach. Pero cuando comes la subganía, que es mesonot, en el alamijá sí mencionas al Mizbeach. ¿Qué tiene que ver? A la alamijá comes ya cosas dulces. Comes una subganía, tomas vino, frutas. Entonces, esa subganía te habla de ta'avot, de deseos, de cosas extras. Esas cosas extras hay que recordar el Mizbeach. El Mizbeach es el lugar de sacrificio. En la vida tenemos que aprender a buscar qué quiere Hashem, no qué queremos nosotros. Los deleites en la vida nos llevan por lo que queremos nosotros. Lo que quiere Hashem de nosotros es que busquemos hacer qué quiere Él, no qué queremos nosotros. En el Bet HaMikdash teníamos tres objetos que le dieron el pueblo de Israel ameritó ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos la menorá, que por la menorá tenemos la luz de la Torá. Tenemos la Jochma, tenemos también el Shulchan, que ahí es la Parnasá, y el Mizbeach, que es Kedushá. ¿Cómo vas a recibir esa santidad? Que todo esto de Hanukkah es lograr esa santidad. ¿Cómo se logra la santidad? Esa santidad se logra cuando tú sabes hacer ese sacrificio. El sacrificio más grande que podemos hacer es cuando tú quieres hacer algo, pero ese algo no es lo que Hashem quiere de ti. Hashem te pidió que hagas una cosa y tú quieres hacer otra. Y de eso se trata toda la vida. Toda la vida desde que Boreolam creó el mundo. Lo primero que pasó es puso un árbol que tenía un fruto y el fruto era hermoso y era muy tentador y lo puso en medio del jardín y le dijo, por favor, no comas de esa fruta. Si no quieres que coma de esa fruta, ¿qué tenías que haber hecho? Hay cientos de árboles, no le digas nada a Adán y seguramente no va a comer esa fruta. Cientos de árboles vas a llegar a darle justo al árbol que no se puede, pero viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, hey, este árbol no puedes comer. Y dice que estaba Betoj Agán. ¿En dónde pusieron el árbol? En el centro del jardín. Y no solamente eso, era un árbol que era tentador. Entonces, con un árbol tentador, poniéndolo en el centro del jardín y llevándolo a traer y mira, ven, ven, Adán, Adán, ¿ves este árbol bien precioso? ¿Ves ese árbol? Ese árbol no quiero que lo comas. Bueno, Hashem, si no quieres que lo coma, no me digas nada. Si no me dices nada, creo que nunca lo hubiera visto. Pero me trajiste, me lo pusiste en el medio del jardín, tentador, y tú pues, me hiciste caer casi, casi. Esa es la primera cosa que vimos en la historia que pasó. Y eso es de lo que se trata la vida. La vida se trata de que Akadosh Baruj Hu te mete en tu vida algo que tú quieres, pero él no quiere que lo tengas. Y él te dice, esto no quiero que lo hagas. Es lo único que le podemos dar a Boreolam. Lo único que le podemos dar a Boreolam es algo que yo quiero y me freno y no lo hago porque Hashem no quiere que lo haga. ¿Quién hace que te gusten las cosas que te gustan? A mí me gusta el color verde, a ti te gusta el color morado. ¿Por qué a mí me gusta el verde y a ti el morado? Porque Hashem me puso en mí que me gusta ese color. Y a mí me gusta el fútbol y a ti no te gusta. ¿Quién hizo que a ti te guste y a mí no me gusta? ¿Quién escogió qué me gusta y qué no me gusta? Hashem. No podía escoger a Hashem hacerme de una manera que solo me gusten hacer las cosas buenas. Si Hashem no quiere que hagamos cosas malas, no puede hacer que no nos gusten hacer cosas malas. Sí, pero no se trata de eso.
Se trata justamente al revés. Se trata de que tú puedas tú puedas entregarte y decir, frenarte, Hashem, tú quieres que esto no lo haga y tú quieres, y yo la verdad, yo sí lo quiero hacer. Eso es lo que causa Kedusha. Kedusha es poder decir no lo que yo quiero hacer, sino qué quiere Hashem hacer. Y ahorita nomás un minuto más que me acuerdo que esto que pasó tenemos Rosh Hashanah, tenemos Kippur y luego viene Sukkot. ¿Saben cuál es la diferencia entre Rosh Hashanah, Kippur y luego Sukkot? Rosh Hashanah y Kippur es todo el tiempo recordar a Hashem. Tú llegas y dices que Hashem es el rey, Hashem es el rey, Hashem es el rey. Todo el tiempo mencionas y clamas de que Hashem es el rey. Cuando llega Sukkot, te dicen, deja de estar hablando y ahora quiero ver en la práctica cómo tú dices que Hashem es Hashem. Una cosa es decir, Hashem es el Melech, Melech, Melech. Y una cosa es cuando te vas a la azúcar y te ponen justo donde había una pata que no querías sentarte ahí y te pusieron en un lugar donde empezó a llover y tuviste que salirte y meterte y la cosa no estaba tan cómoda. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Cuando vas en el tranque, en el tráfico, cuando de repente ibas a hacer algo que tenías muchas ganas de ir y no llegaste porque no llegó y porque no te pasó y se te traban todas las cosas y alguien te dice, pero no te enojes a Hashem, Hashem así quiso. Ya no me digas Hashem ahorita no me hables de Hashem. ¿Qué nos pasa en ese momento? El decir Hashem es el que hace todo, a veces puede ser fácil. El vivir diciendo Hashem hace todo es la parte difícil. Tenemos que saber que todo en la vida es buscar hacer la voluntad de Boreolam. Y lo que vemos en esta fiesta es Hanukkah, que el Hanukkah es Hanukkah Mizbeach, que habla del Mizbeach, que el Mizbeach que es un lugar de sacrificio. ¿Qué es sacrificar? No que no comas, ¿no? ¿Qué es sacrificar? Es buscar eso que tú tienes ganas de hacer y Hashem dice, eso no quiero que lo hagas y saber decir, Hashem, si tú no quieres, voy a frenarlo. Obviamente cada quien tenemos diferentes retos, cada quien está en diferente nivel, pero de eso se trata la vida. Hashem creó el mundo y nos dio el primer ejemplo de qué se trata. Se trata de ponerte algo que te gusta, yo te invento que te guste y te pido que eso que te gusta no lo hagas, dámelo a mí. Y eso es lo único que le podemos dar por ahora. ¿Qué le podemos dar? El Nahat, ese sentimiento de, mira a mi hijo cómo me obedece, cómo está en mi camino. Besat Hashem, que acaso Baruj Hu nos ayude a estar en su camino, a poder lograr tener mucha Kedushá y así Besat Hashem a traer la llegada al Mashiach Sidkenu. Amén. Los dejo con mi querido Netanel. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted, ¿verdad? Gracias en que aprendamos a buscar qué es lo que Hashem quiere y no lo que nosotros queremos, y que podamos sacrificar nuestros deseos por los deseos de Allah que lo ocupan, así hacer su voluntad. Muchas gracias por su palabra. Todo lo bueno. Señor. Bájanos. Igualmente. Ahora damos la palabra a Rab Lynch, uno de los rabanim de la comunidad Monte Sinaí, México, y Rab de Bet Knesset de Musel. Querido Rab, como usted quiera comentamos. Gracias. Muy buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto, ¿todos escuchan? Ok. Muy buenas noches, Hanukkah Sameach, Kala Kadosh. Gracias por invitarme otra vez, Netanel, todo el Kala Kadosh, todo el equipo que está ayudando acá para lograr esta clase. Bezrat Hashem, que sea para Berajá y Atzlajá de todo Am Israel. El punto del día de hoy, estamos en Hanukkah, mirando las velas, inspirándonos todo el mundo con la luz de las velas. Muchas veces en la vida sentimos que no podemos avanzar. A veces queremos avanzar, crecer, ir al camino del éxito, pero hay esos miedos, esos pensamientos, esos fantasmas, traumas, como quieran llamarlo, que no nos dejan avanzar en la vida. Y exactamente aquí en Hanukkah está el secreto, que si ponemos atención todos ahora en este momento, vamos a encontrar un mensaje increíble de Hanukkah que nos va a ayudar a todos a salir adelante y ser gente de éxito, Bezrat Hashem. Los Hashmonaim se dieron cuenta que los griegos empezaron a hacer decretos en contra de los Yehudim, y los griegos
prohibieron principalmente 3 cosas. No pueden hacer Brit Milá, no pueden cuidar Shabbat y no pueden Lekadesh et HaJodesh, hacer Rosh Chodesh. Si pensamos nosotros, Shabbat, entendemos. Shabbat, Hashem creó el mundo en 6 días y el 7º descansó. Estamos haciendo un testimonio de que existe Hashem. Y ellos a lo mejor no creían mucho en Hashem, tenían sus dioses, ídolos, etc. Brit Milá también lo prohibieron. Era el pacto de Abraham Avinu. Quiere decir que nuestro cuerpo llevamos a Hashem con nosotros. Y ellos hablaban de perfección. La perfección del ser humano. Ellos hacían estatuas. Una vez estuve en Grecia y ahí hacen estatuas humanas. Y ellos no permitían hacer Brit Milá. Se entiende la lógica. Rosh Chodesh. ¿Qué tiene que ver Rosh Chodesh? Hay mitzvot más importantes relativamente hablando. Rosh Chodesh es una mitzvah que cuando están haciendo la luna apenas, nosotros tenemos que santificar el mes. En el tiempo del Bet HaMikdash, iba un par de testigos y le decían a los jajamim que vieron cómo está empezando a nacer la luna. Y en ese momento santificaban el mes y de eso empezaban las fiestas a marcarse qué días eran, del día de Rosh Chodesh. Y esto los griegos querían quitar. Y esto es el secreto para desatorar todas las cosas en la vida. Lo voy a explicar. Los griegos decretaron que del toro, cómo se estilaba antiguamente, para darle de tomar leche a un bebé, a un niño chiquito, no habían vasos de plástico o teteras o mamilas, no sé cómo se diga cada quien en su país, pero esa botellita de plástico que le dan de tomar a los bebés no existían. ¿Cómo le daban de tomar? Le cortaban el cuerno a un toro, lo ahuecaban como si fuera un shofar, le echaban leche de un lugar y por el orificio pequeño le daban de tomar al bebé. Y ellos decían, Kitbu lahem al keren ashor she'en lahem helek beloque Israel. Uno de los decretos fue que en ese cuernito, ese cuerno de toro, tenía que escribir, para subliminalmente empezar a influenciar a los niños, tenía que escribir los judíos, cuando dan leche al niño, no tienen parte en el Dios de Israel. ¿Qué tiene que ver? Y una explicación increíble por sus zehut descubrí este año. Los griegos querían decir a los Yehudim, hay quien nace estrellado en la vida y ya no tiene arreglo. Ustedes judíos que sepan, ¿ven este toro? Cuando el toro era un bebé o chiquito, era un becerro. Y Hashem los sacó de Egipto, eran esclavos, los llevó en el desierto para dar la Torá. Y ustedes hicieron el famoso becerro de oro. Son idólatras, hicieron idolatría. Y cuando ustedes ven el toro y ven el cuerno del toro con el cual le dan de tomar leche a los niños, nunca se olviden de dónde vinieron. Ustedes no tienen arreglo, son idólatras, cantaban y le bailaban al becerro de oro. No tienen arreglo. ¡Wow! O sea, ustedes no tienen la capacidad y la resiliencia para salir adelante en la vida. Eso era el mensaje de los griegos a los judíos. Y por eso hacían que escriban eso en el shor, en el toro. Vuelvo otra vez. ¿Y por qué lucharon para quitar el Rosh Chodesh? ¿Qué tiene que ver si es ilógico? El mensaje del Rosh Chodesh es: la luna desapareció. De noche total, no alumbra. Cuando empieza Rosh Chodesh, la luna nos dice: no desaparecí. Tengo la capacidad y la resiliencia de volverme a inventar y vuelvo a crecer otra vez. Una nueva luna, luna llena, voy a alumbrar.
aunque piensen que estaba apagada, pero ahora voy a volver a alumbrar. Quiere decir, el mensaje de Rosh Hodesh para los judíos, el Yehudí y el secreto del pueblo de Israel tienen la capacidad de volverse a inventar, de tener resiliencia y salir adelante contra todas las expectativas. Vi sobre Sydney, que sea para Leilun Ishmat de los que fallecieron en el atentado en Australia, vi el día de ayer que volvieron a prender las velas de Hanukkah en el mismo lugar, miles de personas en el mismo lugar. Pensaron que iban a apagar la llama de los Yehudim y no, al revés, nos hicieron más fuertes. Este es el secreto de los Yehudim y este es el secreto de Hanukkah. Los griegos querían decirle a los judíos, no pueden. Fíjense bien, los griegos tenían estatuas humanas y en la Torah dice, Lota Seleja Pesel, no se pueden construir estatuas para hacer idolatría. Pregunto yo, Lota Seleja Pesel, así no se dice gramaticalmente en hebreo. Lota se Pesel, no hagas una estatua. ¿Qué es Lota Seleja Pesel? No te hagas tú una estatua. Quiere decir, los griegos esculpían una estatua llorando. Y esa estatua que lloraba, así nació, así la crearon y así se quedó toda la vida. En el judaísmo decimos, Lota Seleja Pesel. No te hagas tú como una estatua, como la filosofía griega. Cada yehudí tiene la capacidad de lo que se llama retorno, teshuvá, resiliencia, reinventarnos y volver a salir adelante y mirar para adelante toda la vida y crecer. La persona que voltea se convierte en estatua de sal, como la esposa de Lot. Y ese era el mensaje que los griegos querían meter a los Yehudim desde bebés. Cuando tomaban leche con el cuerno del toro, acuérdate, ustedes hacían el becerro de oro y no tienen arreglo. Y el mensaje de Hanukkah y lo que guerreaban los Hashmonaim, ¿por qué a los Hashmonaim los apodaban Hashmonaim? Maccabim, ¿se entiende? Maccabi son las letras de Mi Hamoja Bailim Hashem. ¿Quién como tú, Dios? Emuná. ¿Y Hashmonaim de dónde? La raíz de Hashmonaim es Hasham. Hasham son las letras y siglas Jodesh, Shabbat y Milá, que fueron las 3 mitzvot que ellos guerrearon con su vida para que no cambien esto en el pueblo de Israel. Esa era la fuerza de los Yehudim, de inventarnos otra vez. Bueno, Jajam, ¿nos puedes traer una prueba más fuerte de esto que dices? ¿De dónde sacas la idea? Claro que sí. Pesach, la fiesta de Pesach, ¿cómo se llama? Pesach. ¿Por qué? Porque Passover, porque el ángel brincó las casas de los Yehudim y pusimos en el dintel sangre y nos salvamos. Se llama Pesach por el nombre de lo que ocurrió. Sukkot, ¿por qué se llama Sukkot? Porque entramos en una Sukkah. Hanukkah, ¿cómo se tenía que llamar? La fiesta de la menorá, porque prendemos la Hanukkah. No. Hanukkah se llama Hanukkah, dicen Jajamim, así es el Meharsha, porque Hanu Havhei se reinauguró el Mizbeach. Los griegos profanaron el Mizbeach y vieron que no podían hacer sacrificios y reconstruyeron el Mizbeach y lo inauguraron el 25 de Kislev y por eso Hanukkah se llama porque Hanu Havhei reinauguraron el Mizbeach. No porque prendieron las velas y no porque ganaron la guerra pocos contra muchos. No se llama la fiesta de la guerra. Se llama la fiesta de la reinauguración. Y aquí está el secreto. Siempre que el pueblo de Israel quiere salir adelante y hay cosas que lo atoran en el pasado, te dice la Torah, te dice Hashem, te dicen los Hashmonaim, tenemos la fuerza ¿de qué? De reinventarnos. Reinaugurar otra vez el Mizbeach y volver a hacer Korbanot y la presencia de Hashem va a bajar al Bet HaMikdash y va a estar con nosotros y la Hanukkah va a alumbrar en vez de un día, 8 días. Este es uno de los mensajes más fuertes que hay. Cuando una persona tiene humildad
y le echa ganas y se reinventa y no se acuerda ya lo pasado, pasado, lo que ya pasó, mira para adelante, vas a tener verajá y Boreolam te va a alumbrar para adelante. Y algo muy importante, nosotros jugamos con el Sebibón. ¿Por qué jugamos con el Sebibón? Escuchen bien. El Sebibón, una vez estuve en el Museo de Jerusalén y vi un Sebibón de un hallazgo arqueológico, y el Sebibón pensaríamos que es una pirinola chiquita. Era una cosa grande. Cuando estudiaban Torah llegaban los griegos y los iban a atrapar estudiando Torah, destapaban el Sebibón, metían los rollos. Los niños se estudiaban la Torah en rollos, lo tapaban y jugaban con un Sebibón grande y así no los atrapaban estudiando Torah. Pero el Sebibón tiene varias letras, Nes Gadol Yasham. En México, creo que también en otros países, se juega la pirinola. La pirinola dice, toma uno, todos ponen, toma todo. Así hay en otros países. Voy a tomar el ejemplo mexicano. La pirinola es un juego de azar, de apuesta, que tú puedes poner tus moneditas de chocolate, se acostumbra ahorita en Hanukkah a poner, y jugar Sebibón con los niños. Una vez llegó un griego, culto al cuerpo, fisicoculturismo, 8 series de 10, bíceps. Y vio a uno estudiando Torah y le dijo, oye, yo te apuesto a que yo te voy a ganar la apuesta. Vamos a poner 10 monedas cada uno. ¿Ok? Vamos a girar la pirinola. De un lado dice, toma uno, deja uno, toma todo. Todos ponen. Y yo te voy a enseñar, le dice el griego, que yo te gano. Le dijo al judío, ok, va. Calentó bíceps, le dio vuelta a la pirinola. 20 segundos, 30, 50, 1 minuto, 2 minutos. Guinness, vengan a ver. 2 minutos y medio. Y cayó la pirinola sobre la mesa. Cayó la pirinola donde quería el griego que caiga por girarla con todas sus fuerzas. Obvio que no. No por más fuerza que tú hagas o más ishtadlut que tú hagas, vas a obtener el resultado de lo que tú quieres. Obvio que los hajamim dicen que hay que hacer ishtadlut y el esfuerzo en la vida. Hay que hacerlo. Pero el resultado depende de Boreolam, de arriba, de Diosito. Y el judío le giró la pirinola, 30 segundos cayó y salió en toma todo. Muy probablemente, a lo mejor no. El resultado va a ser no según la fuerza que tú aplicas, que eso era el pensamiento griego sobre los judíos, sino que el judío tiene que hacer su ishtadlut y hay una cosa que se llama verajá, y el resultado de la parnasá y lo que te va a ir en la vida y la bendición va a ser según tu conexión con Hashem. Y la pirinola va a caer donde quiere Dios que caiga y en la letra que quiere que caiga esa pirinola del cielo. Aprendemos el día de hoy algo increíble. Cuando una persona tiene conexión con Hashem y cualquier cosa del pasado, que te hicieron bullying en la escuela, que no te dejaron salir adelante, que el moré te regañó, a lo mejor te deja atorado, a lo mejor querías entrar en matrimonio y te batió la novia 3 veces y ahora te da miedo entrar en Shidujim. Olvídate de esto. El mensaje de Hanukkah eso era la kelipá de Yaván, la cáscara cabalísticamente de la suciedad de Yaván que quería dejarnos hundidos. Y por eso Yaván se llama Yaván. ¿Cómo se escribe Yaván? Yud, Vav, Nun. Yud es una letra chiquita. Vav es una letra más alargada hacia abajo. Y Nun es una letra más larga hacia abajo. La palabra Yaván es quédate hundido. Vas bajando, vas bajando, vas bajando. Y de donde tú te quedaste, ya no vas a poder salir en la vida de eso. Lota leja pesel, no te hagas un pesel, porque si tú crees en tus miedos del pasado, te vas a quedar como una estatua y pesel te vas a convertir en pasul. Ya te terminaron, eso es Yaván.
Dicen los Hashmonaim, Hasham, la raíz es Jodesh, Milá y Shabbat. Hay que luchar en contra de esto. ¿Y cómo le hago para salir adelante? Como luchan los Hashmonaim. Lucharon con su vida para hacer el Rosh Hodesh. Y el Rosh Hodesh es, wow, aunque vemos que la luna no se ve, la luna empieza a nacer, a nacer, a nacer, hasta que vuelve a alumbrar por completo. Bezrat Hashem, que aprendamos el día de hoy a tener resiliencia, a tener esa fuerza otra vez que nos vuelve a construir como Yehudim. Y cada vez que prendamos las velas de Hanukkah y pedimos, que son días de milagros estos días, y la tefilá se escucha, Bezrat Hashem, pedirle a Boreolam que nos ayude a salir de todos los problemas de Israel y del mundo, y que Bezrat Hashem nos podamos alumbrar nosotros al mundo, y que Boreolam nos mande pronto, Bezrat Hashem, la llegada del Mashiach, Bimerav y amén, amén. Muchas gracias por escucharme, gracias Netanel, Tiskula Misbot. Muchas gracias, Iván. Gracias, como dijo, podemos seguir adelante y no quedarnos estancados en nuestras caídas y siempre seguir superar las pruebas, así como lo hicieron en el tiempo del milagro. Muchas gracias, Hanukkah Sameach. Muy bien. Ahora, Gracias a todos. Saludos. Saludos a mi colega Jajam Yaakov Nakach, el que sigue. Todo lo bueno. Saludos. ahora pasamos la palabra a Ram Yaakov Nakach, la principal de la comunidad Maguen David en México. Querido Rab, un gusto teniendo con nosotros. Como usted quiera, comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Netanel. Odul Hashem Kitov Gilolam Hazom. Me da un placer verte y Bezrat Hashem que sigas con esa fuerza para seguir iluminando y levantando espiritualidad dentro de Am Israel. Mashallah ben Porat Yosef, que Hashem ilumine mucho tu vida. Sabemos que Hanukkah, ahorita en esta época, una época de luz, una época que seguro habrán escuchado ya mucho, dentro de una oscuridad muy grande, Hashem Yitbaraj nos manda una luz muy especial, una luz realmente que ilumina siempre y nos da la visión en esa oscuridad para que no tengamos el error, Has Shalom, de cometer y desviarnos e inclinarnos a las cosas que realmente no nos dejan y no nos dan vida y no nos dan sentimiento que nos da productividad, nos da avance, nos da elevación. Sabemos que una de las cosas que los Yevanim quisieron inculcar es de alguna manera la parte exterior, la parte de afuera, no la parte interna. Es muy importante saber que hoy en día una de las cosas que la gente invierte muchísimo es cómo te ves, de alguna manera cómo me ven, de alguna forma cómo está la persona siempre vestido, adornado, decorado, y también cuántas cosas nos llaman la atención, como los espectáculos, los atractivos, que todo eso puede ser por fuera, por los ojos, puede ser muy bonito, puede ser muy atractivo y de repente, wow, y las fuentes cómo se mueven y las fuentes cómo bailan y los atractivos cómo se llevan, y el deporte de alguna manera también es una cosa muy similar, la manera como interactúa la persona por medio de cualquier tipo de deporte que sea el fútbol, el soccer, el americano, el básquet, pero todo eso es por fuera, todo eso es nada más vista, nada más por fuera, pero hay algo muy importante que Am Israel siempre ha luchado toda la vida. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay en el interior? La persona realmente por dentro, ¿qué supera? Y quiero explicar este punto con un ejemplo. Sabemos la famosa frase de Jacob Avinu que pidió pan para comer y vestimenta para vestir. Y ustedes saben la pregunta muy conocida, pues claro que el pan es para comer y la vestimenta es para vestir, pues claro, así es. Y la explicación muy famosa, que haya salud para poder comer el pan
que haya salud para poder vestir. Pero la respuesta más profunda a esta pregunta es justamente la teoría de Yaván. Justamente, Rabotai, queridos hermanos, claro que el pan es para comer, pero de alguna forma hay que aprender a que comer es una necesidad y vestir es una necesidad y hay que vestir y hay que comer, pero una cosa es de eso a hacer todo el concepto de la vestimenta y de la comida un placer y un propósito. Una cosa es tengo que vestir, y escuchen bien, vestir elegante, vestir presentable, vestir bien, y otra cosa es hacer todo un concepto y un propósito de vestir. Por ejemplo, una persona llega a su casa y le dice a su esposa, ¿a dónde está mi playera? ¿A dónde está mi camisa? Y le pregunta a la esposa, bueno, perdón, esa playera, esa camisa, ahorita ya la metimos a lavar, no la pudimos tener. Y entonces, ¿qué me pongo? Y tienes todo el vestidor lleno. Tienes muchas playeras, tienes muchas camisas, tienes muchos pantalones, pero tú quieres vestirte este. Entonces, ¿hay vestimenta? Sí. Para vestir, no. Porque no quiero vestir esto. No tengo ganas de vestir esto. Quiero vestir el otro. Entonces, no hay vestimenta para vestir. Hay vestimenta para lucir. Hay vestimenta para enseñarla a los demás, pero no hay vestimenta para vestir. Si realmente la vestimenta es para vestir, vístela. ¿Qué importa si es la camisa A, B, C, si es la playera, si es el traje? ¡Ay! Está decente, está limpio, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas cosas no hacemos y de alguna forma no nos sentimos tranquilos si no lo podemos llevar a cabo? Es bonito, pero él quiere justo esto, así como a él se le antoja. Eso es Yaván. ¿Y qué te provocó esa cultura de Yaván? Un vacío. No te provocó que vivas feliz. Te provoca que cada vez tengas un celo de alguna forma por lo que el otro tiene y tú no tienes. Te provoca un sentimiento cuando no puedes tú tener o vestir lo que quisieras, aunque sí tienes para vestir. Igualmente la comida. ¿Cuántas veces puedes llegar a tu casa? ¿Qué hay de cenar? ¿Quieres unos huevitos? No, se me antojaban unos chilaquiles aquí en México, pero no tengo tortilla. ¿Y entonces qué vamos a comer? Entonces, ¿hay huevos? ¿Hay comida? Sí. ¿Para comer? No, porque tú no quieres comer eso. No se me antoja. ¿Qué quiere decir no se me antoja? Entiéndanlo. Me queda muy claro que puedes comer y disfrutar de tu comida, pero ¿qué significa no se me antoja? Hay comida, pero no para comer. Hay comida y no para disfrutarla. La puedes disfrutar riquísimo, pero ahorita tu cabeza está que tú querías otra comida. Eso es la cultura de Yaván. Vas a comprar un coche. Escuchen, queridos hermanos, es verdad de que el coche puede tener un color bonito y ese color que te guste, pero es el que menos va a ver ese coche. Cada vez que lo manejes y la mayoría de las veces que lo manejes, ese coche tú no lo ves. Todo lo que compras, el color es para que otros te digan, wow, qué bonito coche, qué rines. Y puede ser de que no tengan los rines que de alguna forma tú esperabas, pero lo principal es decir, tengo estos rines y tú no los ves. Tú nada más los vas a ver cuando te bajes del coche o cuando te vas a subir al coche y hasta ahí nada más, that's it. El coche no lo ves, pero tú te sientes de alguna manera, te sientes incómodo o te sientes de menos o te sientes si no es exacto como tú lo quisieras. Y dice el Gaón de Vilna, uno de los grandes Jajamim, en Mishle, Shtuto, Bagalui. O sea, qué absurdo es que una persona invierta en cosas que realmente no son él, no son él. Cada vez que la persona quiere lucir su casa, su vestimenta, de alguna forma su coche y cualquier otra cosa que hay, it's okay. Pero ¿quién eres tú? ¿Qué luces tú? Escuchen la luz de Hanukkah. ¿Tú qué luces? Tú debes de lucir humildad, tú debes de lucir principios, valores, cariño, amor, hermandad, comprensión.
Eso es lo que tú debes de lucir. Y eso luce mucho más a lo que luce realmente toda la parte exterior. Escuchen la explicación del Gaón maravillosa. Yekarahi mi peninim, dice el Pasuk. Yekará, la Torah, es mucho más valiosa mi peninim. Mi peninim significa de las piedras preciosas, perlas, diamantes, zafiros, etcétera. Todas estas cosas es un exterior. Sí, un zafiro se ve bonito, un diamante se ve bonito, una perla se ve bonita, pero entiendan, queridos hermanos, eso es nada más lo que se ve por dónde, por fuera. Pero adentro, ¿quién eres? La Torá te convierte en algo más bello, en algo más valioso, a esa piedra por fuera. ¿De qué vale toda esa vestimenta? ¿De qué vale todo eso que luces en la decoración, en tu casa, cuando adentro no estás bien? Cuando en tu casa no estás bien, cuando en tu conducta no estás bien, cuando tu sonrisa en la vida no está bien. ¿Qué ganaste con todo eso? Sí, tienes un deporte, queridos hermanos. Doy ejemplos de la cultura griega. Un deporte es muy bonito. Ver un buen partido es padrísimo. Un buen partido es padre. Pero sin embargo, de eso convertirlo en un propósito y en un objetivo en la vida, y que ese eres tú, y que tú, ¿a qué equipo le vas? Y como decimos acá y en muchos lugares del mundo, mi equipo. ¿Cuál es tu equipo? Permíteme un minuto. ¿Cuánta inversión hiciste? Ni una. ¿Pierdes acciones por eso? No. ¿Ganas acciones por eso? No. Mi equipo. Y si perdió tu equipo, que no vaya a ser que te digan que perdió tu equipo. ¿Quién es tu equipo? ¿Quién es? ¡Qué absurdo es! Ve un partido, juégalo, pero cuando tú le vas y te haces alrededor de eso, y tienes en tu cuarto banderas de eso, y tienes camisetas de eso, y playeras de eso, y tienes todo tipo de cosas de eso, ¿qué es? Que tú, eso eres, tú quieres identificar y manifestarle al mundo, yo soy, ¿de quién? Voy a dar un ejemplo, yo soy del Barça, o yo soy del Madrid, o yo soy del Manchester City, yo soy de... ¿qué dice que tú eres de eso? Conviertes eso cuando adentro, en tu pnimiut, en tu interior, tu integridad debe de ser lo que realmente luzca. Y nadie discute que cuando hay los valores originales, espirituales, que realmente la Torah inculca, es lo más bello que hay, es lo que más enamora. Enamora muchísimo. Es una de las cosas que más enaltecen a la persona, más vuelven loca a la persona. Dios quiere, ten tu shalom bait, ten tu conexión con tus hijos, ten tu alegría, ten tu sonrisa, sonríe a la vida, agradece por lo que tienes, dale gracias a Boreolam, bendito sea que hay comida. No puede ser de que llegues a tu casa y de alguna forma le puedas decir a tu esposa, esto es lo que hiciste de comer hoy en día, volviste a repetir otra vez lo mismo, y lo repitió hace 2 semanas, no hace 2 días, y de alguna forma la persona que tiene que seguir, ay Baruch Hashem, hay para comer, bendito sea Dios, hay para comer. Es real que la persona quiere de alguna manera cambiar, quiere renovar, no quiere comer lo mismo todos los días. Me queda claro, es normal, es natural. La persona de alguna manera se aburre, pero viene la filosofía de la Torá, la filosofía espiritual, a decirle a la persona, no te vendas con eso, véndete con cosas más importantes en la vida, que te llene tu superación, que te llene tu espiritualidad, que te llene tu humildad, que te llene realmente tu alegría. Y una de las grandes definiciones de alegría es cuando una persona logra algo que él valora mucho, logra algo que para él es muy importante. Eso es la pregunta, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que logras y que ese logro te va a dar una alegría entera, una alegría continua, una alegría constante? Cuando tú logras lo material, cuando tú logras lo de la filosofía griega, eso al final rápido se va a ir. Pero cuando tú logras lo espiritual, eso se queda y eso tiene constancia todo el tiempo. Y eso es lo que la persona debe de encender, esa llamita.
No olviden que nosotros los seres humanos crecemos, así crecemos. Los animales crecen así y nosotros crecemos para arriba y la cabeza siempre va para arriba. Y la idea principal es que la mirada cada vez se aleje de lo material y que se conecte con lo espiritual y no hundirse en cosas que realmente no valen la pena, en cosas que realmente no tienen sentido. Hace muchos años vi un ejemplo de una persona que le enseñan 100 tarros preciosos, cada uno mejor que el otro. ¿Cuál escoges para tomar el café? ¿Cuál escoges? Pues obviamente cada uno va a escoger el que más le gusta y el café es el mismo. El café es el mismo. ¿Qué importa si es el tarro rojo, verde, amarillo, azul, precioso, adornado, oro? ¿Qué importa? Es el mismo. Es igual. Hay tantas cosas que si nada más utilizamos un poquito nuestro criterio, vamos a lograr a encender aquí adentro una alegría muy especial. Hanukkah es momento de una oscuridad, noches largas y una luz, como dicen los Jajamim, una luz doha arbe mina hoshech. ¿Cuánta gente hoy en día no está con este hoshech de Yaván? Y quiero nada más encerrar la idea. No hay banquete de mitzvah en Hanukkah. Sí hay, que la gente se reúne, pero obligación de hacer seudá en Hanukkah no hay. ¿Saben por qué? Porque la Torá se salvó, pero la cultura de los griegos sigue en pie todavía. Y hoy en día, ¿cuánta gente no busca psicólogos, no busca de alguna forma encontrar un sentido en la vida? Toda la raíz es por la cultura griega y debemos de aprender que la cultura de la Torá es la luz que nos va a dar ímpetu, alegría, felicidad, nos va a dar humildad, nos va a dar más familia, más shalom bayit. Este es el secreto de la luz de Hanukkah. Rabotay, enciendan esta luz en esta oscuridad tan grande y crean que esa luz, Kiner Mitzvah de Torah Or, con esa luz de la Torah, vamos a lograr a empujar tanta oscuridad que hay en el mundo y a lograr que esa felicidad no nos las va a quitar nadie. ¿Y la felicidad a dónde está? En la casa. Por eso la Hanukkah está en la casa. Ahí está la mitzvah. De la casa sale la alegría, no de afuera entra la alegría a la casa. No a dónde vamos a salir, sino a dónde llegamos. Llegamos a la casa de la alegría. Que Bezrat Hashem Yitbaraj, Boreolam, permita que esta luz de la Hanukkah nos encienda a todos. Y primeramente Dios, que Netanel siga prendiendo esa luz tan hermosa espiritualmente a muchos de Am Israel. Mi querido Rabishai Harari, que ya llegó también, tengan un Hanukkah Sameach. Esta frase, Rabishai, que Hanukkah nos provoque la alegría, que Hanukkah nos provoque la alegría interna que todos estamos buscando para 120 años. Amén, Kenia y Ratzon. Amén. Recuerdo por sus palabras. Pero ya Hashem, como dijo, que sepamos invertir en las cosas necesarias y no las hagamos por lucir y mostrar a los demás, y que no hagamos hincapié en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales que son las que realmente nos va a ayudar. Muchas gracias, con casa mía. Ahora pasamos la palabra a Rabbi Harari, Rab del Templo Ora Shalom, México. Querido Rab, cuando usted quiera comentar. Gracias. Gracias, Netanel y Hazak Baruch, por aumentar la luz en el mundo. Y hay algo especial en Hanukkah, la verdad. Hanukkah viene de las palabras Hanu Kafhei. ¿Ya me escuchan mejor? Perfecto, Baruch Hashem, Mejilá. Lo que pasa es que tomamos las vacaciones un poco antes de lo normal. Entonces estoy en un lugar que parece que no hay buen internet. Ojalá que ya se pueda escuchar. Pero la idea de Hanukkah, como ya mencionamos, no es tanto la victoria o la lucha, que siempre hablamos, la valentía que tuvieron los Hashmonaim de luchar en contra de un imperio
mucho más grande que ellos, fuerte que ellos, sino se enfoca en el Hanú, en la Hanayá, en el descanso de después. Hay mucho de qué hablar de eso, incluso con los minhagim que tenemos. Una de las costumbres que tenemos en Hanukkah es que jugamos con el seribón. El seribón, sabemos que tiene 4 letras, la Nun, la Gimel, la Hei y la Shin, Nes Gadol Hayasham. Mientras yo doy las vueltas del seribón, no se alcanza a ver con claridad qué letras hay. Se ven rodando, no veo las letras de Hashem. Cuando uno logra ver las letras del seribón, que hay un Nes Gadol, que ocurrió un gran milagro, cuando el seribón descansa, cuando hay un descanso, cuando hay una tranquilidad, ahí ya logro ver que Nes Gadol, que hay un milagro grande estuvo ahí. En nuestra vida, ¿qué significa eso? A veces cuando vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la oficina, de la oficina a la sinagoga, de la sinagoga vamos al hospital o aquí, allá, a veces no nos damos cuenta de la grandeza de Hashem. Hay momentos que caímos, a veces que tropezamos, y en esos momentos de oscuridad, ahí es donde más encontramos que hay un Nes Gadol, que hay un gran milagro que está ahí. Quiero tocar este punto de Hanukkah, de los tiempos de oscuridad que tenemos. Hanukkah hablamos que hay que encender la oscuridad, que hay que prender la luz, y un poco de luz puede desvanecer mucha oscuridad. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Entonces, como saben, Hanukkah es una fiesta única en las leyes que tiene. Normalmente en todas las halajot, cuando llega alguna mitzvah, cumplimos con toda la mitzvah de una vez. Queremos de una vez cumplir con la mitzvah. Hanukkah es algo distinto. En Hanukkah, aunque yo sé que la Hanukkah tiene 8 brazos, hay que encender 8 velas. No empezamos a encender todas las 8 directamente, sino empezamos primer día una sola vela. Segundo día hay que aumentar 2 velas. Tercer día 3 velas. Cuarto día vamos aumentando cada día una vela más. ¿Cuál es el motivo? Si es de que estamos recordando la Hanukkah o la menorá que había en el Bet HaMikdash, que lo lograron encender, el milagro del aceite ocurrió todos los días, todos los 7 brazos de la menorá. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de la Hanukkah, Jajaín dijeron no, enciende 1 el primer día, luego va subiendo 2? ¿Por qué no cumplir con toda la mitad de una vez? De una vez, enciende 8 velas, mayor potencia, mayor luz. Eso es el judaísmo, es lo mejor. Imagínense, uno llega a la sinagoga y ve a una persona que se pone únicamente el tefilín de la cabeza. Obviamente que directamente yo mínimo iría con él y digo, oye, ¿también te paso el tefilín del brazo? ¿Quieres saber el tefilín? No. Yo opino como la opinión de Hanukkah, como dicen Bet Hillel, que primero empezamos con algo y luego voy aumentando. Así no funciona. Así no estamos en el judaísmo. Uno llega en Sukkot y en Sukkot empieza a tomar únicamente el lulav. ¿Qué pasó con las demás 3 minim del lulav? No. Primero el lulav, luego voy sumando también el etrog, y luego también la agavá y los hadasim. No, así no funciona el judaísmo. En el judaísmo vas a cumplir algo, cumples todo. O todo o nada se puede decir casi. Vas, cumple con todo. Aumenta la luz. ¿Qué pasó en Hanukkah? La fiesta de la luz y empiezas con una lucecita chiquitita. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué hacemos eso? En ninguna otra mitzvah la hacemos. Estamos tocando el templo. En la menorá del templo todo se encendía completo de una vez. Una pregunta muy obvia que nos tenemos que hacer porque realmente esa es la esencia de Hanukkah. La única mitzvah que tenemos en Hanukkah es encender las velas, es la luz. ¿Por qué no empezar con la máxima potencia? Todos los demás que tenemos son minagim, la sufganiyá, el seibón, son costumbres. La mitzvah de la luz empieza con algo chico y luego va aumentando. ¿Cuál es la idea? Entonces, realmente, si uno analiza la Gemara dice una discusión entre Bet Hillel y Bet Shammai. Son los 2 Rabbanim que discutían mucho entre ellos, Bet Hillel y Bet Shammai. Bet Shammai decían, hay que empezar primero, el primer día, 8 velas. Segundo día, 7. Tercer día, 6. Luego 4, 3, 2 y el último día se queda con una sola vela. Si es según la opinión de Bet Shammai, mucho menos se entiende. ¿Desde cuándo disminuimos en el judaísmo? Hay una regla en el judaísmo que decimos Ma'alim bakodesh velo moridim. Hay que siempre aumentar. Si uno daba un poco de tzedakah, que empieza a dar maaser, el diezmo. Si ya das maaser, da un poco más. Si ya das un poco más, da el homesh. Si escuchas una clase de Torah al día, ahorita escuchas 2 horas de clase. Hay que aumentar. La idea no es disminuir. Entonces,
En ambas opiniones que la Gemara menciona, Bet Shammai que dicen que hay que disminuir, ¿para qué disminuir? Bet Hillel dicen que hay que aumentar, ¿para qué aumentar? De una vez empieza con todas las 8. Al final la halajá queda como Bet Hillel en todas las halajot que tenemos. Pero la pregunta sigue en pie. Incluso si la halajá es como Bet Hillel, que hay que aumentar más la luz, ¿por qué no empezamos de una vez el primer día con las 8 velas de Hanukkah? Y la respuesta está en el nombre de Hanukkah. Dijimos que Hanukkah se divide en dos, Hanukkah Fe y el descanso. Ellos descansaron el día 25 de Kislev, pero hay algo más que significa Hanukkah, que viene de la palabra Jinuj. Jinuj significa educación. Si en Shabbat tenemos 2 velas, ¿por qué tenemos 2 velas en Shabbat? Uno por el hombre, otro por la mujer, lo que indica el Shalom Bait, la paz en el hogar entre la pareja, el hombre y la mujer. Llega Hanukkah y encendemos 8 velas y eso nos viene a enseñar cuando ya hay más velitas pequeñas que rodean por la casa, cuando tienes hijos que están en la casa, ¿cómo va a ser tu Hanukkah? ¿Cómo va a ser tu Jinuj? La educación que le tienes que dar a tus hijos. Afuera es un mundo lleno de oscuridad. En la tele, las tonterías y las porquerías que ellos pueden ver al alcance de sus manos, incluso en el celular que tienen en la bolsa. ¿Cómo tenemos que nosotros luchar en contra de la oscuridad, de afuera y de adentro? Una caída que tuvo el hijo, un pecado que yo cometí. ¿Cómo tiene que ser la educación que tengo que educar a mis hijos y a mí mismo para salir adelante? Ahora, Bet Shammai son muy exigentes. Bet Shammai eran muy fuertes, son Gevurah, son el poder, la fortaleza. Ellos dicen que un Yehudí no puede estar manchado. Manchado y vas a ir a la sinagoga a rezar. Antes de llegar a la luz, primero límpiate de todas las cosas. Límpiate de todas las cosas negativas que hiciste. Hazte shuvah, arrepiéntete, ayuna si hace falta. Elimina la oscuridad y luego puedes aumentar luz. No puedes ponerte jabón cuando estás lleno de suciedad. No puedes ponerte perfume cuando estás todo cochino. Primero límpiate de la suciedad y luego te pones el perfume. Como dice el pasuk, sur merá ve'aseh tov, aléjate de lo malo y luego pasas a hacer el bien. Es la opinión de Bet Shammai, es decir, ¿tienes algo negativo que hiciste? Empieza, un segundo, aún no empiezas con algo positivo. Primero, reflexiona bien cómo puedes eliminar esa cosa negativa y ya que la eliminaste la cosa negativa, ahí ya puedes seguir a la parte positiva. Bet Hillel dice, no. Si quieres eliminar algo negativo, no lo tienes que eliminar. No lo tienes que tocar, tampoco lo tienes que pensar. Primero, empieza a hacer el bien. Primero, haz algo positivo en tu vida. Vas a ver cómo poco a poco se te va a olvidar ni siquiera que hiciste esa cosa negativa, se va a opacar, lo vas a dejar en una esquina. La discusión que tenemos en las velas de Hanukkah de qué hay que hacer, si empezar con 8 velas y luego ir disminuyendo, como dice Bet Shammai, o si empezar con una y luego ir subiendo, como dicen Bet Hillel, es cómo tengo que tratar la oscuridad. Dice Bet Shammai, ¿cómo? ¿Tienes algo negativo? Saca tu máxima potencia para eliminarlo. Estás fumando, digamos, si quieres dejar de fumar, el primer día va a ser muy difícil, va a ser 8 velas, mucha fuerza para eliminar. Vas a ver, dice Bet Shammai, como el segundo día, vas a hacer con 7 suficiente, con 7, luego 6, luego 5, luego 4. Dicen Bet Hillel, no. ¿Quieres eliminar algo negativo que hiciste? ¿Quieres dejarlo atrás? Empieza con una cosa positiva, con una clase de Torah. Ponte el tefilín, pero ¿cómo? Estás todo sucio, lleno de pecados. No importa los pecados, olvídate de ellos. Sur merá significa, aléjate de las cosas. Deja de tu mente, quita de tu mente las cosas negativas y enfócate únicamente en la luz. Y vas a ver cómo vas a empezar con un poco de luz, algo chiquitito, una pequeña vela, y vas a ver cómo esa vela va a crecer, se va a convertir en 2, y luego va a subir a ser 3, y luego 4, 5, 6, 7, 8. Vas a ver cómo tu vida entera se va a llenar de luz si es que empiezas con una luz pequeña. No te enfoques en todos los pecados y las cosas negativas que hiciste. Empieza con una cosa positiva. Les digo esto porque hoy en día, digamos, hay muchos psicólogos que a veces yo escucho cómo tratan a sus pacientes y a veces me doy cuenta tanto se enfocan en lo negativo. Es decir, no de una forma negativa, no de algo malo, Chas v'Shalom, sino, a ver,
qué hiciste y por qué quieres que lo hiciste y quién es el culpable de que lo hayas hecho. Entonces, ¿qué pasa con la cabeza del niño o del señor que lo está escuchando? Se empieza a meter más y más y más en el pecado que hizo, en la equivocación que hizo, y a veces a la solución ni siquiera llega a la solución. Se enfoca. Si tanto uno se enfoca en cómo eliminar lo malo, hay un peligro que se quede en lo malo. Pero si es que él empieza en la cosa positiva, no importa lo malo que hiciste, empieza a hacer algo bueno. Elige tú alguna mitzvah, tefilín, escuchar una clase de Torah. Cuando voy en el taxi, cuando voy en el coche al trabajo, escucho en vez de canciones una clase de Torah. Ahí vas a ver cómo poco a poco la oscuridad solita se va a eliminar, se va a desvanecer. Ese es el milagro que hay en Hanukkah, la idea de que empieza con algo positivo, algo bueno, y vas a ver cómo esa luz al final va a crecer. Hashem, que lo logremos hacer, que todos podamos tener el Jinuj, el Hanukkah a nuestros hijos de esa forma, y Hashem, que podamos ver nuestra vida llena de luz y que escuchemos Besorot, Tobot, Yeshuot, Venejamot para todo Am Israel. Muchas gracias, ¿verdad? ¿Verdad, Hashem? Que podamos, como dijo, inculcar el Jinuj correcto y que podamos eh, dar ese cambio, dar ese paso adelante, aunque sea chico en nuestros ojos, no sabemos cuánto es grande la cosa de los y ahí, es así poder hacer brillar nuestro interior. Como gracias, amor. Ahora damos la palabra a Rana Blanco en dar uno de los rapanes de Maguen David, que dice Rab, cuando se quiera comentamos. Gracias. Hola a todos, bienvenidos, mi querido Netanel, a todos, un gusto saludarlos, de verdad, en Hanukkah, un momento de milagros, milagros grandes. Les quiero decir hoy algo impresionante. Preguntarnos a Jamim, ¿por qué Hanukkah se festeja este milagro impresionante que llegaron los Yehudim, encontraron un jarrito de aceite y prendió 8 días? Un milagro impresionante, sobrenatural, ganaron la guerra, impresionante. Pero la pregunta es, en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, han pasado milagros impresionantes que no festejamos. No todos los milagros que le pasaron al pueblo de Israel en la historia los festejamos. ¿Por qué no festejamos un día en recuerdo que cayó el man en el desierto? ¿No es un milagro que cayó el man? 40 años cayó el man en el desierto. ¿No teníamos que hacer un día en recuerdo al man que cayó del cielo? Es un milagro impresionante. Joshua cuando estaba peleando le dijo a Hashem, por favor, que se pare el sol. Que se pare el sol para que yo pueda seguir peleando. Se paró el sol 24 horas, hay quien dice más. Milagro impresionante. No tenemos una fiesta en el pueblo de Israel para recordar que cuando el pueblo de Israel entró a Israel, conquistó Jericó, le dio vueltas, se cayeron las murallas. No tenemos un día que recordamos que se cayeron las murallas, que Hashem hizo un milagro con el pueblo de Israel. Si puedo seguir, milagros en la historia que han pasado. La Torah dice que en el Beit HaMikdash había 10 milagros todos los días. Todos los días había 10 milagros. El que entraba al Beit HaMikdash veía milagros. Los Yehudim entraron al Beit HaMikdash después de ganar una guerra milagrosa y encontraron un jarrito de aceite y prendieron las velas. Y tenía que la menorá de prender solamente una noche. Y ese aceite que alcanzaba para una noche, alcanzó para 8 noches. Impresionante. Ya hacemos Hanukkah, toda la historia del pueblo de Israel, todos prendemos en nuestras casas la Hanukkah. Impresionante, impresionante. ¿Por qué? Escuchen la respuesta que dicen los Sajamim, algo increíble. Dicen los Sajamim así. Cuando hay un milagro, ¿qué es un milagro? Tienen que entender este concepto. Un milagro significa la revelación divina. Todos los días es un milagro. Que la persona se pueda parar es un milagro, que pueda ver es un milagro, que pueda estar bien emocionalmente. Todo es un milagro. Que una mandarina es un milagro, que salga de la tierra. Todo es un milagro. Pero son milagros que se repiten constantemente. Y a los milagros que se repiten constantemente les llamamos naturales. Son milagros, sin duda, pero ya estamos acostumbrados a verlos. Pero cuando de repente Hashem cambia la naturaleza, mueve el mundo, de repente se revela. Decimos, es un milagro, no lo puedo creer, es un milagro, se paró el sol 24, cayó el man del cielo, es un milagro. ¿Qué significa? Dios se reveló. Nos damos cuenta que todo lo que creemos que funciona
según lo natural. No es natural. ¿Cuál es la prueba de los milagros? Cuando te das cuenta, cuando tú ves a una persona que está manejando un coche, va derecho, 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 y dices, a lo mejor está en piloto automático. Si de repente hay vuelta a la derecha, de repente vuelta a la izquierda, de repente, dices, no, aquí hay un piloto que lo está manejando. Cuando de repente hay un milagro, cuando algo pasa sobrenatural, ¿tú qué dices? Ah, hay un Boreolán que está manejando el mundo. Esto no es normal. Dios se reveló. Dios te dijo, aquí estoy. Un, dos, tres por mí, que estoy detrás del mundo y yo lo manejo. Impresionante, impresionante. Siempre que hay un milagro hay una revelación divina. Hay una luz espiritual que se revela en el mundo donde la persona puede tener un contacto directo con Hashem y puede ver a Hashem, puede ver su grandeza de Hashem, puede ver su revelación de Hashem. Eso es en cada milagro. Pero dicen los Sajamim que solamente nosotros conmemoramos y festejamos y recordamos los milagros que cuando llega el momento del milagro otra vez el siguiente año, la misma luz se revela en el mundo. Cuando Joshua paró al sol, fue una cosa que pasó en un momento en la historia. Cuando llegó el mismo día del mismo año, el siguiente año, no pasó nada. En el cielo no se reveló esa luz. Fue una luz divina, fue una revelación de Hashem en el mundo, única en la historia. Por eso no se conmemora. Pasó impresionante, pero una vez en la historia. El mar cayó 40 años, pero después, en el año 41, esa revelación divina que todos veían la mano de Hashem, todos veían que la parnasa era de Hashem, todos veían que el sustento era de Hashem, todos veían porque caía del cielo, algo impresionante. Cuando entraron al pueblo de Israel a la tierra de Israel, se acabó, ya no había esta luz. Pero ¿qué es Pesaj? Pesaj, los judíos salieron de Egipto, una revelación divina, la plaga de los primogénitos salieron de Egipto con mano extendida, milagros. El siguiente año, el 15 de Nisan, esa luz se revela en el cielo y es momento de milagros. Y por eso festejamos Pesaj, porque esa energía espiritual que se reveló en el mundo en Pesaj se sigue revelando cada año el 15 de Nisan. Lo mismo Shavuot cuando se entregó la Torah, lo mismo Rosh Hashanah, lo mismo Kippur y del perdón, lo mismo Hanukkah. Cuando los Jajamim el siguiente año de repente vieron, ¿cuándo fijaron Hanukkah que era una fiesta para todas las generaciones? No el año que pasó Hanukkah. El año que pasó Hanukkah prendieron la vela y fue un milagro. Dicen los Sajamim, el siguiente año, cuando los Sajamim vieron esa luz, la misma luz que se reveló en el mundo, donde Dios hace milagros en el mundo, se reveló, Dios se reveló en el mundo. Dijeron los Sajamim, esto es un milagro que se quedó marcado en el mundo para todas las generaciones. Esta energía espiritual divina de Hashem se revela 8 días al año con la misma potencia, con la misma luz, con la misma verajá, con la misma abundancia que se reveló en el tiempo de Hanukkah. ¿Qué significa eso? Significa que ahorita, dicen los Jamim, decimos una verajá todos los días, Sheasan Isim. Decimos Dios que Dios hizo milagros. ¿Por qué no decimos qué milagro hizo? Porque es una verajá, Baruch Ata Hashem, que la luz duró 8 días, ¿no? Decimos que Hashem hizo milagros. Vayamim Maim en esos tiempos, Basemanas en este tiempo. Dice el Tzfat Emet, estoy seguro de lo que les voy a decir. ¿Qué significa? Que esta semana no solamente fue el milagro del aceite, significa que Dios se revela. Dios se revela. Déjenme explicarles qué significa esto. Cuando una persona necesita un milagro en su vida, ¿qué le está pidiendo a Hashem? Dios, yo sé que tú estás detrás del mundo, revélate. Revélate, por favor, revélate. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios se revela, la persona pierde el libre albedrío, porque de repente Dios se revela, tu emuná se fortalece, te das cuenta que existe Hashem, te das cuenta que el mundo está manejado por Hashem. ¿Qué quiere Hashem? Que confíes en Él, que cuides trae las mitzvot, que hagas la voluntad de Hashem, aunque no se revele. Pero cuando se revela, pues es una ventaja muy grande. Persona normalmente en el año no, Hashem hazme un milagro. Sí, pues si me revelo, ya, si en el mundo hago milagros todo el tiempo, la gente va a entender que todo depende de mí. Seguro todos van a ser tzadikim. Pero en Hanukkah, dice Hashem, ya me revelé, ya me revelé. Decidí revelarme, decidí revelarme. 8 días el aceite que no físicamente no puede durar más de 12 horas prendido. Duró 8 días prendido. Dios, ¿te das cuenta? Te revelaste en el mundo, hiciste milagros. La guerra, que no podían ganar 6 personas, la ganaron contra miles de personas. Hashem, estás en un momento de milagros. Te lo pido, Hashem, hazme un milagro. Revélate en mi vida. ¿Qué más te da? Revélate. Igual, es momento donde, en este momento, en la energía del mundo, es de revelación.
Hashem se revela y te dice, aquí estoy, pídeme lo que quieras. Y te puedo conceder lo que quieras y no es sobrenatural, dice el Sfat Emet. Si a una persona le contestan en estos 8 días un milagro divino, es normal de la naturaleza. Dice el Sfat Emet, She'asa Nisim Labotenu, que Dios hizo milagros a nuestros antepasados. En estos tiempos significa, en estos momentos en el cielo hay una luz espiritual. Escuché que las personas que tienen Roja Kodesh, cuando ven las velitas de Hanukkah, pueden ver todo lo que le va a pasar a la persona ese año. Es la luz de la verajá de Hashem, de la abundancia. Cuando prendes las velitas en tu casa, tienes que tener ese emuná, que dependes de Hashem, que toda tu vida depende de Hashem, que no existe naturaleza, que existe la voluntad divina. Y si Dios igual te está revelando en el mundo, revélate con nosotros también. Este es el momento donde la persona dice, aún la persona, en Hanukkah jugamos con el Sebibón, en Purim, de abajo con el Rashanim, porque en Purim hicieron ayunos, de abajo movieron del cielo. En Hanukkah, Sebibón, ¿cómo se mueve el Sebibón? De arriba para abajo. En Hanukkah, del cielo, automáticamente trajeron la verajá. Ah, pero los Yudim de esa época estaban en la oscuridad, estaban Hashem está dando regalos gratis. Hashem se está regalando en el mundo. Pídele. Principalmente cuando prendas las velitas, la primera media hora. Hay una luz espiritual de Hashem que ilumina tu vida. Esta semana hay que aprovechar cercanía a Hashem, agradecerle a Hashem, tener cercanía a Hashem, tener emuná con Hashem, pedir que te saque de cualquier situación difícil, que te dé luz, que te dé alegría, que te dé verajá. Hay que aprovechar estos momentos, no hay como estos momentos, hay que aprovecharlos. Cuando la persona entiende cuáles son estos momentos, la persona entiende lo valioso que es. Y les doy un consejo, el alel en la mañana se dice que sí lo con todo el corazón, el alel, alabanza a Hashem. ¿Por qué? Porque se hizo Hashem un hombre grande en el mundo. Estos días Dios se reveló. Dios demostró al mundo que todo se rige por las mitzvot, por los tzadikim. ¿Qué decimos en la tefilá? Que pocos le ganaron a muchos, milagro. Que débiles le ganaron a fuertes, milagro. Que puros le ganaron a impuros. ¿Qué pasó ahí? Que tzadikim le ganaron a malvados. Que gente que estudiaba Torah le ganaron a personas alejadas, a personas que estaban perdidas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para que te des cuenta, dice Hashem, que la fuerza de la pureza triunfa en el mundo, que los tzadikim, yo estoy con ellos. Todos sabemos que es la verdad, pero cuando Hashem se revela, te da una fuerza impresionante. Cada mitzvah que haces, cada tefila que haces, cada tzedaká que haces, cada emuná que tienes en tu corazón, bajas la verajá a tu vida. ¿Dónde? ¿Cómo sabes, jajam? Hanukkah. Hanukkah tzadikim le ganaron a malvados, puros a impuros. ¿Por qué? No es casualidad, porque eran puros le ganaron. ¿Qué significa le ganaron? Que no es la fuerza física. Eran miles de personas. Decía Hashem, ¿qué más da? Yo soy el que manejo el mundo. Si estos días nos llenamos de emuná, nos llenamos de fuerza y nos llenamos de tranquilidad y de paz y de luz, es una luz que nos puede durar para todo el año. Mi querido Netanel, siempre es un gusto. Me invites a estos foros maravillosos, estos foros increíbles. Besat Hashem Baraj, le dejo la palabra a nuestro querido Jajam Suri Katán. Todas las verajot a todos. Muchas gracias, bla, bla, bla. Como siempre, sus palabras siempre inspiradoras, siempre nos deja para reflexionar. Pero ya siempre podamos siempre seguir invitándolo para muchos más. Pronto, Besat Ahora Hashem, les pasamos digo a todos, pronto en finales de enero vamos a estar en Melilla y en Madrid, Besat Hashem Baraj. Sorpresa para todos. Pronto estaremos por allá, Besat Hashem Baraj. yo no estaré por ahí, pero a ver, así. Damos la palabra a Raf de Catán, querido Raf. Un gusto tenerlo de vuelta con nosotros. Siempre un placer escucharlo. Cuando usted quiera comenzamos. Hola, muy buenas noches a todos. Hag Sameach, gracias, mi querido Netanel. Es para mí siempre un placer, un gusto estar con todos ustedes. Ojalá estén disfrutando de esta fiesta maravillosa. Una fiesta de luces, de mucha luz, de mucha alegría. Espiritualmente hablando, es una fiesta en la cual puede transformar a la persona de una manera impresionante. Decimos todos los días en Al-Anisim, Balapurkan, Balagburot. Es la frase en la cual agradecemos a Dios por los milagros, Balapurkan por las salvaciones, Balanehamot por las consolaciones, Balagburot y por la fortaleza, Shasita Labotenu, que le hiciste a nuestros padres, Bayamim Mahem Basmanase. En esa época,
en estos días. Nuestros hermanos Ashkenazim aumentan una palabra más. Veala milhamot. Gracias Dios por las guerras, por las batallas. No se entiende. Se entiende que agradezcamos, gracias Dios, por los milagros, por las maravillas, por las consolaciones, por las fortalezas, pero gracias por las batallas, por las guerras. Les voy a decir dos contestaciones que esas dos contestaciones les debe cambiar su vida. Número uno, dice el Mesilá de Sharim el Ramjal, este mundo es una batalla. La pobreza es una batalla y la riqueza es una batalla. Uno de los países más ricos del mundo, ¿saben cuál es? Suiza. ¿Saben ustedes que uno de los países con más suicidios del mundo es Suiza? La riqueza y la abundancia también es problemática. El estar sano es un problema, es una guerra, es una batalla, porque te hace pecar, te hace sentir que eres dueño del mundo, y sentirte enfermo también es una batalla. Ir al doctor, las medicinas, no sentirte bien, estar en un hospital, también es una batalla. El anciano tiene sus batallas, el joven tiene sus batallas, el hombre tiene sus batallas, la mujer tiene sus batallas. Todos tenemos una batalla en el mundo. Yo conozco una persona que sale de viaje 200 días al año para ayudar gente pobre o gente necesitada, a juntar dinero y caridad para 200 días de su vida. Más de la mitad del año está fuera de su casa. ¿Saben para qué? Para ayudar a gente enferma. Y hay gente que su batalla, ¿saben cuál es? Su esposa, su pareja, su suegra, su nuera. Decían los Maccabim, los Hashmonaim, gracias Dios que nuestra batalla es algo con sentido. Gracias Dios que nuestra batalla estamos dando la vida por la Torá, por Israel. Hay gente que se la pasa batallando por tener el mejor coche o la mejor casa o la mejor fiesta o los mejores zapatos, la mejor bolsa. Había una persona en Rusia que la metieron a la cárcel. 10 años lo metieron a la cárcel. Y no nada más lo metieron a la cárcel, lo ponían a hacer trabajos forzados. Uno de los trabajos forzados que hacía, ¿saben cuál era? Darle vuelta a un molino. A las 5 de la mañana lo paraban y órale, párate a dar molino. Y no saben los rusos que en vez de deprimirlo y torturarlo, eso es lo que lo motivaba. Porque decía, bueno, por lo menos que estaba en la cárcel, pero por lo menos seguramente está moliendo el trigo de toda la ciudad. Gracias a su molino que él le daba vueltas, seguramente había pan para los niños, para los ancianos, para la gente enferma, para las señoras. Y eso es lo que lo motivaba a pararse en la cama todos los días a las 5 de la mañana y lo hacía con mucha alegría. No pasó un año, no dos, no tres, no cuatro, no seis, 10 años. 10 años se la pasó moliendo y moliendo y moliendo. Después de 10 años acabó la sentencia. Y cuando terminó la sentencia, le dijo el papa afuera. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Se fue a su casa, se fue a bañar, se fue a comer, no. Se fue a ver atrás de la cárcel a ver qué estaba moliendo. Si eran las tortillas, o era el maíz, o era ¿qué estaba haciendo? Fue atrás de la cárcel, llegó y vio que todo lo que estaba moliendo, ¿saben qué era? Agua. Era un río. Empezó a llorar, se tiró al piso, se enfermó, se murió. 10 años de trabajo forzado, no lo mataron, porque su batalla tenía sentido, o porque pensaba que tenía sentido. Porque él pensaba que gracias a su esfuerzo mantenía toda la ciudad con el pan o la tortilla, lo que sea. Cuando falleció,
cuando se dio cuenta que estaba moliendo agua. Uno de los mensajes más importantes de Hanukkah es ese. Los Maccabim decían, gracias Dios por las salvaciones, por los milagros, por las maravillas, pero por las batallas, porque estamos batallando por algo, por sentido. Señores, señoras, el ser humano no se espanta del trabajo. El chiste es que tu trabajo tenga sentido. Si tu mamá te paras a las 2 de la mañana a atender a tu bebé y a las 3 y a las 4 y a las 6 tienes que mandar a tus hijos a la escuela, no es fácil, es una batalla. Pero ¿qué creen? Tiene sentido. Te van a amar esos hijos. Van a crecer sanos, fuertes, con autoestima. Un papá que se va o de taxista o a una empresa, no importa. Ir a trabajar hoy en día es un reto muy grande y es una batalla muy grande para traer un poco de dinero a la casa. Pero si al final lo logras y al final traes un poco de dinero a la casa y le das de comer a tu esposa, a tus hijos y a lo mejor compras algo y a lo mejor de repente te vas de vacaciones. No es fácil. Claro que no es fácil. Pero ¿qué crees? Tiene sentido tu batalla. Eso es Hanukkah. Hanukkah nos viene a enseñar que tus batallas no sean moler agua. De la milhamot, que tengan sentido, que te pares todos los días y que te esfuerces, pero ¿para qué? No para tener mejor coche, no para tener la mejor casa, no para tener la mejor ropa, no para pelearte con la mamá de tus hijos. Hay gente que todos los días su batalla es pelearse con su pareja. Qué triste. Y por eso nuestros hermanos Ashkenazim aumentan esa palabra, Bela Milhamot. Les voy a decir otra explicación. El Rav Kahneman decía, Bela Milhamot, ¿saben qué es Bela Milhamot? Bela Milhamot, la batalla del pueblo, de los griegos contra el pueblo judío no es una batalla de pueblos, es una batalla de ideología, es una batalla de la luz contra la oscuridad. ¿Escucharon? No se acabó hace 3000 años esa batalla. Esa batalla, esa guerra sigue en pie. El ataque de Sydney, el primer día de Hanukkah, es la oscuridad. Y mucha gente decidió, como nos atacaron, prendieron la Hanukkah, hay que escondernos, hay que meternos abajo de la mesa. No, si tú, que eres la luz, te metes abajo de la mesa, va a haber más oscuridad en el mundo. Dice Rav Kahneman, Dios, no hemos ganado la batalla porque no ha acabado. Es una batalla de luz contra oscuridad, de buenos contra malos. ¿Pero qué creen? Estamos en la batalla. Gracias Dios que seguimos en la batalla. Y vamos a seguir hasta que venga el Mashiach, tratando de traer más luz al mundo, ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor amigo, mejor ciudadano. Siempre, en cualquier sociedad, cualquier pareja, cualquier reunión, cualquier comunidad, van a encontrar gente que crea problemas y gente que soluciona los problemas. Bala Milhamot nos viene a enseñar que seas tú de todas esas personas, no que crea los problemas, que soluciona los problemas. En una pareja, siempre hay en una pareja uno que crea los problemas y el otro las apaga. En una comunidad lo mismo, en un país también, en un mundo también. Eso es Alam el Hamot. Nos quedan todavía 3 días más. ¿Para qué? Para esos 2 puntos. Uno, escoge tus batallas. La vida es corta. Vi una frase por ahí que me gustó mucho. El problema no es que la gente muere joven. La gente vive 80, 90, 100 años. Gracias a Dios, hoy mejor que nunca, que todas las épocas. El problema es que la gente empieza a vivir muy tarde. Está moliendo agua. Gasta energía, pleito, tiempo, dinero, esfuerzo en tonterías.
Escoge tus batallas. Y número dos, muy importante, sigue luchando contra la oscuridad. La oscuridad no se corre a batazos y a palazos. Con un poco de luz se va mucha luz, mucha oscuridad. Hay que brillar más en la vida. Así como las velas de Hanukkah brillan, cada uno de nosotros tenemos que brillar más. Bueno, creo que sigue Hajam Shaul Kredi, ¿no? Dejamos a Hajam Shaul Kredi. Hag Sameach a todos. Gracias a Netanel. Gracias a todos los oyentes. Para mí siempre un placer, un gusto estar con todos ustedes. Que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga. Es que estos días de luz y de brillantez brillen sus neshamot de ustedes y de todas sus familias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ramsuri, que gracias, que podamos luchar, como dijo, por las cosas con sentido y que vale la pena, y no luchar por las cosas mundanas que no tienen sentido. Gracias, mía. Gracias, que podamos Todo lo tenerlo por mejor. aquí más cerca. Gracias. Todo bueno. Para terminar, a Jarón, Gato Credit, de México, querido Ram, un gusto tenerlo aquí de vuelta con nosotros. Como usted quiera, comenzamos. Gracias. Muy buenas noches a todos. Hanukkah Sameach, Netanel querido, Ashreja, que toda la vida brilles y hagas brillar a todos. Estamos en la quinta vela de Hanukkah y sería apropiado explicar una de las cosas más emocionantes de lo que es Hanukkah. Está escrito en el libro Kava Yashar, en el capítulo 96. En la primer verajá de Leadlik Ner Hanukkah son 13 palabras. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu leadlik ner Hanukkah. La segunda verajá también son 13 palabras. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim labotenu bayamim ahem bazeman hazeh. 13 palabras. ¿Qué es esto de 13 palabras? Dice el Kava Yashar que la persona tiene que tener mucha kavaná, mucha concentración al decir estas palabras, estas verajot, y al encender la Hanukkah completamente. ¿Qué significa estos yesodot, estas bases de lo que es el encendido de las velas? El encendido de las velas significa despertar la piedad del cielo sobre nosotros. 13 virtudes de piedad, 13 virtudes de misericordia. ¿Y por qué 13 y luego 13? Porque los dos suman 26, que es el nombre de Hashem. Y 13 son las virtudes de Akadosh Baruj Hu de piedad. Y despertamos las 13 como si fuera Yom Kippur al encender las velas. Y aparte, 13 suma la palabra Ahavá, que es el amor que Hashem le tiene al pueblo de Israel. Y el otro 13 es el amor que le tiene Israel a Kadosh Baruj Hu. Lo que quiere decir una cosa maravillosa, que todo el concepto del encendido de Hanukkah simboliza despertar la piedad de Hashem sobre nosotros, el amor de Él a nosotros y el amor de nosotros hacia Él. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué se despierta la piedad al encender las velas de Hanukkah? Dice el Bach Ora Haim, Siman Taf Resh, una cosa impresionante. Trae un midrash que dice: hay una mitzvah que tiene el pueblo de Israel. Si la cuidan, nadie podrá contra ellos. En Briá,
No existe nadie que pueda gobernar sobre ellos. ¿Cuál es? La mitzvah de Ner Menorá, cuando se prende la menorá de Bet HaMikdash. Y obviamente la Hanukkah, dice el Ran, es dumia de menorá. La Hanukkah es el símbolo de la menorá. Y aquí cabe preguntar, ¿por qué cuando prendemos la menorá estamos protegidos y nadie nos puede dañar? Baruch Hashem, encontré un midrash hermoso en Perashat Bealoteja. Y Boreolam dice, prendan la menorá en Bet HaMikdash. ¿A qué se parece? A un vidente y a un ciego, a un no vidente. El ciego va jalado por el vidente 40 años. Todo el tiempo lo va llevando. Cuando llegan a la ciudad, en el desierto, cuando llegan a la ciudad, le pide el vidente al ciego, préndeme una luz en la casa, para que estemos a manos. Ya no me debes nada. Yo te dirigí 40 años. Al tahzik li tová. Ya no es necesario que me tengas que agradecer y te sientas demasiado comprometido conmigo. Préndeme una luz en la casa. Le dijo, pero ¿cómo te voy a prender yo? Si tú a mí me dirigiste todo el tiempo. Ahora yo te voy a prender luz a ti. Yo ni veo. Préndeme una luz y te considero que no te hice favores tanto. Y estamos a manos. Vean qué locura. El vidente es Boreolam, el creador. El ciego es el pueblo de Israel. Y este ciego le pide al vidente, préndeme la luz. ¿Para qué? Para que por medio de esta luz estemos a manos. No existe estar a manos con Hashem. Toda la vida estamos comprometidos. Pero si Boreolam te dice, préndeme una luz para que estemos a manos, quiere decir que la menorá, la luz del Bet HaMikdash, es el símbolo de tanto amor que nos tiene Boreolam. Los quiero tanto que no quiero que se sientan demasiado dependientes y demasiado comprometidos conmigo. Pero la verdad es que estamos comprometidos. Toda la vida dependemos de Hashem, ¿correcto? Pero el acto que Hashem te pide, préndeme la vela, demuestra el cariño a su pueblo. Por eso esa mitzvah es la que protege al pueblo de Israel, porque recuerda el amor de Hashem hacia nosotros. Y por eso los griegos aconsejaron un yehudí que se echó a perder, les dijo, ¿quieren ganarles? Hagan todos los aceites impuros para que no puedan prender. A los yevanim, a los griegos, ¿qué mal les da si el aceite está puro o no puro? Ellos ni creen en eso. Pero les dijeron un secreto. Si quieres poder contra ellos, quítales el aceite y que no puedan prender. Y aquí viene el punto principal de hoy. ¿Qué necesidad hay de prender? Si Hashem, venga, de todas maneras, anyway, Hashem nos quiere. ¿Para qué tenemos que prender? Si ya sabemos que Hashem nos quiere. Escuchen, y este es el punto principal de hoy. El que prende reconoce que Hashem te quiere. Cuando tú reconoces y vives con esta fe que Hashem te quiere, se despierta la piedad. Aunque Hashem te quiera, para despertar esta piedad grandísima, es necesario encender la Hanukkah. Es necesario creer que Hashem te quiere. Es necesario tener fe que Hashem te ama. Y te ama más de lo que ama un padre a un hijo, dice el Eben Ezra en Perashat. Cuando tú prendes, eso demuestra este amor
de Akadosh Baruj Hu sobre nosotros. Queridos todos, estamos en épocas turbulentas y lo único que tenemos que repasar en nuestro corazón es Hashem nos ama y todo lo que vivimos es para el bien de nosotros. Y Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros todo el esfuerzo de depositar nuestra confianza en Él. Y por eso, Hanukkah, la persona que prende velas de Hanukkah tiene hijos Talmidei Jajamim. Aragil Bener Hanukkah, la persona que se cuida de prender velas tiene hijos Talmidei Jajamim. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la vela con los hijos Jajamim? Respuesta. Porque cuando prendes velas, entonces despiertas el amor. Cuando Hashem te quiere, te manda lo máximo. Y no hay máximo que hijos Talmidei Jajamim. Aragil Bener, había la Banim Talmidei Jajamim. ¿Pero por qué? Porque cuando despiertas el amor, fíjense en todas las tefilot, Ahavat Olam Avtanu, Hashem nos quiere, Torah u mitzvot, Jokim u mishpatim otanu limadata. Siempre que habla del amor de Hashem hacia nosotros, habla de Torah, porque la Torah es lo más preciado para el pueblo de Israel y para Borei Olam. Si te amo, te doy lo mejor. Y por eso todos tenemos que esforzarnos en estudiar Torah Hashem, en apegarnos a Borei Olam. Y quiero concluir con un pensamiento bello y hermoso. Cuando decimos Amonai, Amonai, doble, antes de repetir las 13 virtudes de piedad, que el Rahum Behanun, Erechapaim, Berab Hesed, Behemen, no ser Hesed, Alafim, no sea Abon, Mefesha, Behatá, Benaque. Primero decimos Amonai, Amonai, ¿qué es? ¿Por qué doble? Escuchen qué belleza. Doble, porque Rashi dice, todo el que su nombre está repetido en la Torah, Abraham, Abraham, Moshe, Moshe, Jacob, Jacob, es porque es querido por Hashem. Hashem te llama doble. Cuando nosotros le decimos Amonai, Amonai, le estamos diciendo a Hashem, te quiero. Y por eso pronuncio tu nombre doble. Y número 2, Amonai, Amonai, cuando una persona le llama doble, es porque le urge, Hashem, te necesitamos y te queremos. Queridos todos, vamos a concentrarnos al prender Hanukkah. Y cuando prendas, reconoce que Hashem te ama. Y al reconocer, se despierta la piedad. Hagan y pídanle a Hashem todo lo que quieran, acabando de encender. Y principalmente, el favor de la ayuda celestial, el favor de Hashem, que nos ayude a estudiar Torah, a entenderla, a tener fe, a vivir como Yehudí, a brillar como Hashem quiere. Y esto le permite al pueblo de Israel unirse con Borei Olam. Y la luz de la Hanukkah es la luz de la esperanza, de la salvación, de la eternidad. La luz de la Torah es la que nos permite conectarnos con Él. Muchas gracias, Netanel, que Hashem te bendiga, y a todos el auditorio, que Hashem les conceda todos sus deseos con abundancia. Amén. Ken Yehi Ratzon. Amén. Muchísimas gracias, Graf. Es gracias que, como dijo, que podamos reconocer y que vivamos con la fe que Hashem nos quiere y saber que todo lo que pasa es para bien. Y eso provocará piedad en nosotros, la cabeza de los Hanukkah Sameach. Muchas gracias a todas las Hanukkah personas Sameach. que Hanukkah Sameach, que están que escuchan el equipo de todos los dos, en especial a Miriam, Ciara, y todo el resto del equipo. Gracias que podamos entender nuestra luz interior, que podamos brillar nuestro Neshama y podamos recibir Yeshua, salvaciones cada uno necesita. Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom, Bye.